La reciprocidad en este caso no es tomada de esta manera, cuando esa es la única materia que se tiene para expresar los pensamientos. Así que a veces confundimos lo que se le llama poesía con filosofía, cuando en realidad filosofía es mucho más rigurosa y tiende a ser una disciplina uh, más de sentarse a establecer los grados de fundamento y el grado uh, de, de contundencia que puede tener un punto de vista, no como uno me sienta, no como otro se sienta. Más que todo, a veces los argumentos son fundados bajo la convención, pero en este caso lo único que argumentamos cómo observamos la ciudadanía salvadoreña por medio de estos puntos de vista, y yo he agregado algunos temas que se argumentan de cierta manera particularmente a mis puntos de vista, a lo que yo he estudiado con puntos de vista de esta naturaleza. Y esto es en el segundo ensayo. En el primer ensayo ya observamos, el segundo el tono cambia, ya es más de ser más asertivos en lo que estamos diciendo, y por este hecho evitamos dar muchas siempre es bueno dar las evidencias, pero ya establecimos en el primer ensayo algunos temas y es de ustedes de reconocer si uno está diciendo la verdad o no. En este caso está obvio lo que se dice y algunos temas son un poco dialécticos, y ya observamos cómo el dialecto es mucho más riguroso hacia el pensamiento en vez de lo que se ve, sino que el análisis. En este caso, en la lógica también ya establecí el movimiento de un término hacia otro lógicamente, y en este caso, así como estamos argumentando de un tema, la diferencia entre una rama que se dedica a una cosa y la otra, y el respeto que se le debe a una y cómo se diferencia de la otra. Entonces, en este caso, cuando no tenemos control sobre una cosa, la tendemos a juntar porque no sabemos mejor, y ahí es donde como lo he dicho al comienzo, es natural de el ser humano de copiar otra cosa, de parecerse a algo, de semejarse a algo, y esto es evidente en muchas literaturas. Machiavelli es uno también que habla de que si la persona no puede ser algo, que aparente ser algo, y esta es una forma de conocimiento también. En este caso, lo que nosotros no podemos controlar, en este caso el destello de una luz que nos cega ver el camino hacia el futuro. Entonces, ¿qué tanto podemos discernir por medio de la educación el futuro que se lleva? En este caso, uh, no tenemos control sobre eso si no tenemos la educación. Si tenemos la educación, tenemos los medios, las votaciones, todo este tipo de cosas para resolver algún error o cambiar el rumbo de algo. Entonces, en esto es lo que me refiero. Los poetas por lo general se basan en el sentimiento a lo largo de las fronteras, en la competitividad literaria, en este caso de los escolares. Mayormente nos enfocamos en la realidad social de lo que sucede en el presente, y hacemos paralelos con otras sociedades, otros países, pero por lo general, en mi caso, yo argumento de lo que tenemos, lo que podemos ver, y lo que podemos hacer sobre esto, aplicando el uso del desarrollo literario que se ha tenido, aplicando todas esas ramas en la literatura ahora. Entonces, es igual con otros escolares de otros países, se enfocan en esto y podemos comparar los pensamientos. En la poesía podemos tomar un poeta que se delibera sobre algún tema en una sociedad y lo observamos en otro, y podemos ver esa relación que tienen en la coincidencia de la poesía en algo.
uh, hacia un tema, hacia las cosas de la vida social, etcétera, o la religión. Entonces establecemos eso, y eso es lo que hemos dicho en la primera línea, en las primeras dos oraciones, que escolarmente se difieren las realidades, y es algo que a veces la poesía, uh, al enfocarse en esto, me imagino que genera fricciones y se le hace difícil entender por qué una sociedad funciona de una manera y la otra no, por ese mismo hecho de ese vínculo, que hay que ser primero de esto, hay que tener el conocimiento de esto para poder entenderlo. Esto no es requerido, es condición de inspiración en la poesía. Cómo nos sintamos sobre algo, que algo nos inspire. No necesariamente quiere decir que eso tiene contundencia o es muy relevante. Entonces, es como que estemos comparando dos frutas de diferente árbol en las ramas de la literatura igualmente. Esa es la naturaleza de la literatura. Continuamos. El conjunto, por un inanimado, interactúa con los objetos pasivos relativos de la naturaleza, incidentalmente, de manera similar. La luz que sobrevuela un tema en particular también lo anima. Entonces, eso de inspiración es algo pasivo, algo que se mantiene, y eso nos permite continuar hablando sobre ese tema, elaborar sobre eso, y eso nos puede inspirar inicialmente a escribir algo, a elaborar sobre eso, a sentarlo más lógicamente, más estructuradamente y a su exhaustación a completo. Y de la misma manera, en esta oración también hablo de que de esa manera estamos animando ese término, le estamos dando vida, de la manera en que uno lo transcribe a poesía o lo escribe en literatura y se sienta, lo tratamos de traer a la vida en esto, en la literatura, le estamos dando vida a esa cosa que nos inspira. Ese es algo de la literatura, eso es lo que nos inspira en el caso de que vamos conduciendo por la noche, nos cega la luz, no podemos hacer nada sobre eso. Entonces estamos haciendo un contraste para tener mejor la manera en que la literatura se va elaborando, en este caso, cómo la vamos elaborando, le vamos dando vida, pero primero tenemos que en cierta manera estar cegados en eso. Y aquí depende qué tipo de ruta queramos tomar, o tomamos la ruta poética o tomamos la ruta intelectual de la literatura ya más rigurosa en las academias. Entonces, eso es lo que dice esta oración, que la inspiración nos hace darle vida a algo, a eso, a lo que nos inspira o a lo que queramos elaborar. Y esa es la manera en cómo, y sabemos que darle vida a una cosa sexualmente es muy diferente a darle vida como comúnmente se tiene en El Salvador. Estamos bien sexualizados, nuestra cultura es bastante sexualizada. Entonces, donde sea que vayamos, la música, los líricos, todo esto, mucha poesía, se refiere todo a sexualización, a la mujer, a la idealización de la mujer, en este caso nacional, pero si lo aplicamos en general, se puede ver como un acoso a estas cosas así, pero así no es como la cultura entiende los términos. En la literatura le damos vida de otra manera, encontramos los elementos que conectan los términos y cómo lo animamos, en qué manera. Y esto es muy diferente y es mucho más intrínseco hacia la realidad, porque eso es lo que va a conectar nosotros. Cuando alguien lee algo de nosotros y argumenta de esa manera, podemos también trazar
ciertos indicios de la literatura de qué efecto ha estado teniendo, y por eso es que podemos llegar a una conclusión de la sociedad, en qué manera, qué tipo de educación se ha inculcado, qué es lo que se ha inculcado en el país, a dónde ha fallado algunos temas educacionales, por el resultado que vemos, por las interacciones que tenemos con la vida, con la gente en la vida cotidiana, y no solamente en eso, sino que también